Vamos a partir en comité para avanzar, dado los tiempos y quienes han llegado de nuestros invitados. Y luego, cuando llegue algún otro senador, damos inicio oficialmente a la sesión. Le damos la bienvenida al senador Osandón, que nunca falla, a un resfriado llega, por los niños comprometidos, a los asesores del gobierno que están presentes acá, de la Subsecretaría de la Niñez, a la biblioteca, que hoy día estamos con todo el equipo de la biblioteca aquí unidos, y también vamos a tener en línea a la Contralora General de la República, que ha tenido a bien darnos un informe que fue solicitado hace un tiempo, que ella venía hace varias semanas, pero hemos pensado hoy día que es el mejor día para que podamos exponer y terminar con un proceso que tiene que ver con normalización, que iniciamos ya hace unos meses y que hoy día daríamos por cerrado. ¿Cómo está, Contralora? Muy buenos días. Bienvenida a la Comisión de Familia. Sabemos que está con mucho trabajo. Le agradecemos infinitamente su disposición a poder conversar con nosotros un momento respecto a una solicitud puntual que ya fue informada a la Comisión. Hoy día estamos todavía en comité porque no ha llegado el total de los senadores, pero está acá el senador Osandón, quien habla, la senadora Aravena, la biblioteca, el Ministerio de Desarrollo Social a través de los asesores jurídicos, la Secretaría y algunos invitados particulares. Así que bienvenida, le doy la palabra. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días, y por su intermedio también saludar a los demás senadores de esta honorable comisión. Estamos atentos a cuando usted nos indique para poder exponer nuestra presentación, que es bastante breve. Sabemos que tiene una larga jornada hoy día, que tiene otro compromiso, así que le damos la palabra inmediatamente y la bienvenida a este nuevo cargo, también oficialmente como Contralora General de la República. Además, una mujer que hoy día esté representando un alto cargo es un honor para todos nosotros. Así que adelante, por favor, Contralora. Muchas gracias, senadora. Primero, agradecer la invitación para participar en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Honorable Senado. Quisiera yo exponerles algunos elementos en relación a la invitación que ustedes nos extendieron. Le quiero comentar que me acompaña el Subcontralor General de la República, que comienza hoy su gestión, el señor Víctor Hugo Merino. No está ahí en la imagen porque el computador tiene una toma bastante pequeñita, pero él era el jefe de la división jurídica hasta este viernes, así es que la mayoría de las presentaciones y elementos de los cuales conversaré con ustedes han sido preparados también por su equipo. Entonces, quisiera comentarles en relación a su invitación que dar a conocer los planteamientos de la Contraloría acerca de los lineamientos técnicos de la terapia hormonal para menores de edad en proceso de transición de género en Chile. Sobre ese punto les quisiera señalar lamentablemente un primer elemento, que es que la Contraloría tiene en trámite actualmente una presentación de la honorable diputada señora Navellán, que precisamente está consultándonos sobre la legalidad de la circular 5 de 2022 del Ministerio de Salud, que da a conocer esos lineamientos y los pone en marcha. Entonces, nosotros estamos en la etapa final del estudio de juridicidad de esta materia y vamos a emitir a la mayor brevedad nuestro pronunciamiento. Pero por esa razón hay algunas cosas que no vamos a poder adelantar porque sería dictaminar online, ¿cierto? Y vamos a tener que en esos puntos esperar el pronunciamiento, pero puedo asegurarles que va a ser un pronunciamiento que debería salir bastante pronto porque está bastante avanzado el análisis. Ahora, me quisiera referir, sin perjuicio de ello, a algunos aspectos de la ley, aspectos centrales que establece la ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Esta ley, como sabemos, fue publicada en el año 2018, a fines del 2018, y según la moción parlamentaria con la cual se dio inicio a esta legislación, tuvo por propósito terminar con situaciones de discriminación y exclusión que afectaban a muchas personas en Chile, según indicaba la moción, por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género en los casos en que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre y la apariencia y vivencia personal del cuerpo. Eso es lo que señala expresamente la moción.
Luego de la tramitación de la ley, cuando esta ya entra en vigencia, su artículo 1 nos indica que el derecho a la identidad de género consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y su nombre registral, de poder solicitar la rectificación de estos. A su vez, el mismo artículo señala lo que se entiende por identidad de género e indica que es la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre que están verificados en la inscripción y acta de nacimiento de la persona. Esta misma norma agrega enseguida, y esto es importante, que lo dispuesto en los dos incisos anteriores podrá o no involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, pero siempre que estos sean libremente escogidos. Enseguida, el artículo 2 de esta ley señala cuál es la finalidad de la norma. Y lo que busca la norma es regular procedimientos, sean administrativos o judiciales, para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento en lo que se refiere al sexo y al nombre. Según su artículo 12 de esta misma ley, los menores de edad pueden solicitar esta rectificación, pero a partir de los 14 años de edad. Y esto de acuerdo con un procedimiento y requisitos que la misma ley contempla. También la ley, en el artículo 23, establece la posibilidad y la existencia más bien de programas de acompañamiento y orientación. Y el artículo 4 de esta ley regula garantías que están asociadas al goce y al ejercicio de este derecho a la identidad de género que se establece en esta ley. Estas garantías en esta ley disponen que toda persona tiene derecho a que se reconozca y se proteja la identidad y la expresión de género. Y se entiende por esta última la manifestación externa del género de una persona. Y esto puede incluir la manera de hablar, la forma de vestir o modificaciones corporales. Y también puede incluir formas de comportamiento e interacción social, entre otros elementos que la ley contempla. Una segunda garantía que establece, en lo que interesa, porque establece más garantías esta ley, es al libre desarrollo de la persona según su identidad y según su expresión de género, y que se permita su mayor realización espiritual y material posible. Enseguida, el artículo 5, que tiene varias letras, en su primera letra A establece y reconoce el principio de no patologización. Esto es el derecho a que toda persona trans no sea tratada ni considerada como una persona enferma. Y en las siguientes letras, B, D, E, de ese artículo 5, se consagran otros principios, como los de no discriminación arbitraria, dignidad en el trato e interés superior del niño. Y estos, que presiden las actuaciones de los órganos del Estado, implican que se tiene que asegurar el ejercicio del derecho a la identidad de género y que ninguna persona sea afectada por distinciones, por exclusiones o por restricciones que carezcan de justificación razonable, dice la ley. Entonces, enseguida, adicional a estos principios, la letra F establece adicionalmente, como les decía, un principio que se llama autonomía progresiva. Y en virtud de este principio, lo señala la ley, todo niño, niña o adolescente puede ejercer sus derechos por sí mismo. Hago presente que la norma habla de todos y no está haciendo las distinciones clásicas que se hacen para el cambio de sexo y nombre registral. Y esta norma entonces señala que pueden ejercer sus derechos por sí mismos, pero en consonancia con la evolución que vayan teniendo de sus propias facultades, según su edad y según su madurez. Y esto, por cierto, dejando a resguardo los deberes de orientación y dirección que corresponden a sus padres, madres, representantes legales o quienes tengan a su cargo su cuidado personal. Enseguida, el artículo 23 de esta misma ley establece que los niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo registral o nombre registral, también sus familias pueden acceder a programas de acompañamiento profesional. Se trata de una orientación multidisciplinaria que incluye acciones de asesoramiento y ayuda psicológica y biopsicosocial para generar, tanto en estos niños como en las familias, herramientas que les permitan desarrollarse de manera integral de acuerdo a su identidad de género.
Esto que sigue también es relevante, tiene que ver con los reglamentos por los cuales nos ha preguntado bastante el Congreso, que es el artículo 26, dispone un primer reglamento que se dicta por el Ministerio de Desarrollo Social y se suscribe por el Ministerio de Salud y que fue dictado en el año 2019, que señala que regulará las acciones mínimas que deben contemplar los programas de acompañamiento y también los requisitos, la vigencia y la cancelación de las personas jurídicas sin fines de lucro que prestan estas acciones de acompañamiento. Y el segundo reglamento, emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, regula el procedimiento administrativo de rectificación de la inscripción relativa a sexo y nombre solicitada por personas mayores de edad. Ambos reglamentos son del año 2019, se encuentran tomados razón por la Contraloría General de la República en esa época. El número 3 del 2019 de Mideso, como señalé en primer lugar, que reconoce y da protección al derecho de identidad de género, y el número 355 del 2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que regula la rectificación de partidas de nacimiento ante el registro civil conforme a esta ley 21.120. El artículo 3 del primero de estos decretos regula más en detalle los programas de acompañamiento profesional y describe la orientación multidisciplinaria que se da en ellos. Respecto de estos programas de acompañamiento, se trata de una serie de acciones que deben estar incorporadas en estos programas y que tienen que ser elaboradas y diseñadas por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto y colaboración con el Ministerio de Salud, y que pueden, según la ley, ser ejecutadas por terceros, estas personas jurídicas sin fines de lucro, que tienen que estar acreditadas con acreditación vigente ante el Ministerio de Desarrollo Social y deben cumplir los demás requisitos que establece el reglamento. Actualmente existe un programa de acompañamiento a la identidad de género que está dirigido a personas trans y de género no conforme de 3 a 17 años de edad y a sus familias. Eso es lo que está operando actualmente. Adicional a la ley 21.120 que ya hemos descrito, para poder atender esta consulta que nos ha hecho la Cámara de Diputados y sobre la cual también nos ha invitado este honorable Senado a exponer respecto de los lineamientos técnicos de la terapia hormonal para menores en proceso de transición de género en nuestro país, adicional a la ley tenemos que tener presente también la normativa internacional que se aplica. En primer lugar, los principios de Yogyakarta, que se refieren, son legislación internacional de derechos humanos relativos a la orientación sexual y a la identidad de género. Fueron adoptados tras una reunión celebrada en dicho lugar en Indonesia entre el 6 y el 9 de noviembre de 2006 y Chile se comprometió a aplicar estos principios en el examen periódico universal que realiza la Organización de Naciones Unidas sucesivamente. En la revisión del año 2009, Chile se comprometió a aplicar estos principios. Estos principios y elementos que se establecen desde esa época, desde el 2006, ya han sido reconocidos por sentencias de nuestra excelentísima Corte Suprema en las causas roles que allí se indican en los años 2016 y 2017. A su turno, una segunda normativa internacional que es relevante en esta materia tiene que ver con la Declaración sobre los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto favorable de Chile el 22 de diciembre de 2008. Esta declaración reafirma el principio de no discriminación que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independiente de su orientación sexual o de su identidad de género. Y ahora vamos a pasar a exponer algunos elementos de jurisprudencia administrativa que se ha referido a temas de identidad de género. En primer lugar, este dictamen de octubre de 2023, en el cual se concluye que el Ministerio de Salud deberá ajustar sus orientaciones técnicas sobre adecuación corporal a la identidad de género, conforme a los lineamientos de la Ley 21.120, y que también tiene que aprobar por acto administrativo estas orientaciones técnicas. ¿Por qué la Contraloría intervino en esta materia? Porque se le solicitó pronunciarse sobre la legalidad de la vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género, que estaba siendo emitida por el Ministerio de Salud desde el año 2010. Este instrumento contemplaba algunas orientaciones para la intervención de equipos de medicina de salud mental
para equipos de endocrinología y también de cirugía, y establecía criterios de elegibilidad y disponibilidad. Y por esta razón se le pidió a la Contraloría pronunciarse sobre la legalidad de esta vía clínica. Entonces la Contraloría concluyó que tenían que adecuar esta documentación y estas orientaciones a los elementos mandatorios de la Ley 21.120 y que también tenían que ser aprobados por acto administrativo, decreto o resolución respectivamente. Ese es el primer dictamen y los aspectos fundamentales del pronunciamiento que ya les he señalado. También hace presente este dictamen que la Ley 21.120 no regula los procedimientos médicos, lo que establece son garantías, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta materia, y no establece procedimientos médicos específicos, sin perjuicio de este principio de no patologización. También hace presente este dictamen una cuestión que es relevante para los efectos de las cosas que yo puedo señalar y las que no en esta audiencia, o en cualquier otra participación de la Contraloría, que es hacer presente que a la Contraloría General de la República no le corresponde intervenir en aspectos que sean propios de la ciencia médica, sin perjuicio de hacer una comparación jurídica para ver si es que una circular o un lineamiento técnico se adecua o no a la ley, en este caso a la ley 21.120. Esa comparación es lo que la Contraloría General puede realizar, pero no podemos intervenir en aspectos propios de la ciencia médica, y esto está jurisprudenciado desde hace mucho tiempo, pero está reafirmado en este dictamen que les acabo de señalar. En este dictamen también se hace presente que las orientaciones del Ministerio de Salud no pueden impedir a las personas a que accedan a prestaciones médicas para adecuar su sexo físico a su identidad de género, y tampoco pueden significar tratar a las personas como enfermas. Este dictamen, como les decía, de octubre del 2023, que está vigente, resuelve bastante de los puntos que se han solicitado a la Contraloría en esta materia, y en algunos puntos incide en lo que está en estudio actualmente. En segundo lugar, el dictamen de 3 de noviembre de 2022, que se refiere al protocolo de atención del Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal, mediante una resolución exenta 3128 de 2020, había fijado un protocolo sobre la atención pericial a personas transgénero. Y la Contraloría, al revisar este protocolo, señala que debe adecuarse a la Ley 21.120 en algunos aspectos en que esta ley rige esta materia. En particular, se señala que esta resolución exenta y este protocolo se debe adecuar, pues debe considerar que esta regulación no contempla la posibilidad de realizar exámenes físicos en el marco de un procedimiento de rectificación de sexo y nombre registral. Es una decisión de la persona solicitar su cambio de nombre y sexo registral, y no para ello se requiere hacer exámenes físicos de corroboración. Luego señala este dictamen que la normativa prohíbe expresamente este cambio para mayores de 14 y menores de 18 años con exámenes físicos, y también que no considera el procedimiento de rectificación de sexo y de nombre registral respecto de la identidad de género para menores de 14 años de edad. El tercer dictamen que la Contraloría emitió en la materia es de junio del 2022 y hace presente en la Contraloría que algunas rectificaciones que están siendo realizadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación se tienen que ajustar al principio de confidencialidad. Esto porque la Contraloría, al revisar esta situación, se dio cuenta de que se estaba entregando algunos certificados con rectificaciones, no solamente a las personas que tenían que habían decidido hacer su cambio de nombre o sexo registral, sino que a terceros, y también requirió la Contraloría que se emitiera solamente esta información en certificados de carácter especial. Esto en virtud del principio de confidencialidad que acabamos de aludir, que está en el artículo 2 de esta ley 21.120, pero también porque se trata de datos sensibles conforme a la ley 19.628 de protección de la vida privada. Y entonces se instruye por la Contraloría que esto sea entregado en certificados de carácter especial y que se guarde reserva de todos los antecedentes del proceso de rectificación, incluso cuando estos hayan finalizado. Adicionalmente, me ha parecido relevante exponer ante esta honorable comisión del Senado
algunos asuntos que están en tramitación en la Contraloría y que están pendientes de resolución y que, como les decía, el primero de ellos se refiere precisamente a una presentación que emitió el prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados a requerimiento de la honorable diputada señora Navillana Arriagada. Ella solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de la Circular 5 de 2022 de las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, y también la legalidad de la Resolución 812 de 2021 de la Superintendencia de Educación, puesto que éstas se refieren a instrucciones en materia de identidad de género y a juicio de la parlamentaria, según expuso expresamente en su presentación, estos actos administrativos a su juicio afectarían a los niños y niñas menores de 14 años de edad, y que esto, en su opinión, vulnera la edad mínima exigida en la Ley 21.120 para iniciar procedimientos de reasignación de sexo registral. Como les señalaba al comienzo de la presentación, enseguida, una siguiente presentación que tenemos es otra consulta ingresada en octubre de 2024 por la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno sobre la ejecución de terapias y programas de acompañamiento de salud, psicológicos, educacionales, relacionales, sociales, judiciales y de otra índole, a sujetos o personas cuya identidad de género no coincida con su sexo o nombre registral. Es la Comisión Especial Investigadora 57. Esa comisión nos pidió que remitiéramos los antecedentes que poseyéramos en nuestros registros sobre el proceso de la toma de razón de estos dos reglamentos que les mencioné hace un momento, que se refieren a la Ley de Identidad de Género, y que incluyéramos en esa remisión todos los documentos que hubieran retirado estos reglamentos cuando estaban en trámite o a las rectificaciones que se ingresaron y se realizaron por parte del Poder Ejecutivo durante dicha tramitación. Nosotros estamos terminando de reunir los elementos, hay una dificultad técnica y por eso ha habido una cierta demora, aunque en realidad esto es de fines de 2024 y tiene que ver con el cambio de nuestra plataforma informática de seguimiento documental. Esto quedó registrado en la plataforma antigua y eso ha significado una pequeña demora, pero estamos ya terminando la recolección de esos antecedentes para poder remitirlo a la Comisión Especial Investigadora. El tercer caso que tenemos en análisis es una consulta de las diputadas señora Francesca Muñoz y señora Sara Concha Smith, que solicitaron que remitiéramos antecedentes y actas de uno de estos reglamentos que ya nos estaba pidiendo la Comisión Especial Investigadora respecto de ambos, ¿cierto? Y estamos en la misma situación para responder de manera conjunta a ambas presentaciones. Lo último que tengo preparado para señalar, sin perjuicio de quedar atenta a las consultas que pudieran tener los señores y señoras senadoras, por su intermedio, señora presidenta, es una pequeña alusión a la tramitación de la glosa 46, si mal no recuerdo el número, en la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuestos de este año 2025. Esta glosa señala que no se pueden financiar gastos relacionados con la adquisición, con la prescripción o con la administración de medicamentos con fines de uso de terapia hormonal, sea bloqueo de pubertad o hormonización cruzada, que formen parte o sean en sí una forma de tratamiento de la disforia de género, sea clínica o no, sea clínicamente diagnosticada en menores de edad o no. Tampoco, señala la glosa, se podrá incurrir en gastos de personal, en bienes y servicios de consumo para operaciones de reasignación de sexo que formen parte o sean en sí una forma de tratamiento de la disforia de género, sea que ésta esté diagnosticada clínicamente o no para menores de edad. Esto tiene dos requerimientos presentados al Tribunal Constitucional en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público de este año, sin perjuicio de que el decreto promulgatorio de dicha ley ya fue tomado razón con la salvedad y la autorización que establece nuestra norma constitucional para poder tomar razón el caso de la ley de presupuesto cuando se trata, a pesar, de existir requerimientos de constitucionalidad. Y entonces ya está publicada, entiendo, esta ley de presupuestos, sin embargo, está pendiente este requerimiento, estos dos requerimientos presentados al Tribunal Constitucional. Respecto de este punto, por razones evidentes y de en cumplimiento del artículo 6
de la Constitución Política nosotros no podemos opinar ni intervenir, pero quedo atenta, señora Presidenta, a las consultas que usted pudiera tener o los señores, honorables señores y señoras senadoras. Ahora, hago presente, como lo señalé al comienzo, que no podemos adelantar opinión jurídica respecto de los lineamientos, más allá de comparecer, por supuesto, como corresponde, porque estamos en la etapa final de la elaboración de un dictamen sobre dicha materia. Y la ley orgánica de la Contraloría señala expresamente que nosotros debemos dictaminar por escrito. Entonces, podemos agilizar ese dictamen, pero no podemos adelantar esos criterios. Quedo atenta, señora Presidenta. Muchas gracias por su atención. Primero, agradecer su disposición y la presentación también. Quedamos a la espera de la respuesta que ustedes están preparando para las distintas consultas que han hecho la Cámara de Diputados y también la Comisión. En ese contexto, antes de partir, no sé si lamentablemente, como dice nuestro senador Sandón, valemos por dos, pero no sé si tú tienes alguna consulta. Yo sí tengo algunas consultas que por tiempo quizás no me va a poder responder todo la Contralora, pero de alguna manera quedó claro que el programa está pensado en mayores de edad. Yo tengo algunas consultas que de alguna manera han dado vuelta en la Comisión ya todo este año. Una tiene que ver con que las conclusiones del informe final de la Comisión Investigadora se indica que ninguno de los medicamentos ocupados para hormonar a menores tiene su uso autorizado para este fin, por lo que Senabas ni el ISP pueden fiscalizar su uso. Uno de los medicamentos es la triptorelina, solo tiene un uso autorizado para tratar la pubertad precoz y el cáncer de próstata, pero en la hormonoterapia transafirmativa se ocupa como bloqueador de pubertad. En el 2004, según el oficio de Senabas, se han gastado más de 15.000 millones de pesos en 7 medicamentos que se usan para tratamientos hormonales y el 75 corresponde a la triptorelina. ¿Puede de alguna manera fiscalizar la Contraloría el uso que se le está dando a estos medicamentos? O dado lo que usted nos ha mencionado hoy día, la Contraloría no estaría, digamos, autorizada para fiscalizar el uso de este medicamento? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice relación con las unidades municipales de diversidad de los convenios entre fundaciones trans y las farmacias populares, un tema que para algunos es desconocido, pero la Subsecretaría de la Niñez reconoce también en la Comisión Investigadora que en las municipalidades existen programas similares al PAIC o que se entrega atención a través de las unidades municipales de la diversidad y que hay un conjunto de municipios que a lo largo de los últimos años han ido desarrollando programas propios, incluso creando unidades al interior de las mismas, que en general tienden a llamarse unidades municipales de diversidad. En este contexto, las municipalidades hacen este proceso con recursos propios y son parte de la estructura de los programas que realizan con acuerdo del Consejo Municipal. Por ejemplo, la Municipalidad de Macul, la Municipalidad también de Recoleta, con fundaciones a través de farmacias populares, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿puede fiscalizar la Contraloría todo esto, considerando que, por ejemplo, se utilicen medicamentos para terapias de reemplazo en menores de 18 años? ¿Puede la Contraloría, o solo por el hecho de estar autorizado en el Consejo el recurso y autorizado el convenio con la Fundación, desarrollar una actividad paralela vinculada a la salud mental y física de estas personas que son menores de 18 años, o no está facultada para eso y debiera ser el Ministerio de Salud quien fiscalice estos dos temas que ahora estoy preguntando? Y por último, para también liberarla, si es que no hay otra consulta, está claro que esto es para mayores de edad y en ese contexto, cuando se trabaja con menores, ¿es absolutamente necesaria la firma y el acuerdo de ambos padres o, según la ley, no sería necesario? Señora Presidenta, quedo atenta si hay alguna otra consulta de algún otro senador o senadora. El Ejecutivo, sí que está presente acá, ¿alguna consulta? Senador, ¿no? Perfecto. Ya.
quiere hacer una precisión después el abogado de la Subsecretaría de la Niñez, pero, o si quiere, la puede hacer al tiro, Fernando. Presidenta, buenos días, buenas tardes, y también, por su término, saludar al senador Osandón y a todos los presentes. No, solo agregar, a propósito de la discusión del relato de antecedentes que señalaba la Contralora, agregar que durante la tramitación del proyecto de ley de presupuesto en el Senado se incorporó también una glosa específica al PAIG, previo acuerdo de la Sala al respecto, que señala que se deberá garantizar la autorización de los padres, madres o representantes legales para la participación en dicho programa en el caso de niños, niñas menores de 14 años y constituirá una vulneración grave al principio de probidad ejercer coacción, amenazas, presión indebida o cualquier forma de intimidación sobre los padres, madres o representantes legales de los niños, niñas o adolescentes involucrados con el fin de que accedan a autorizar participación en contra de su voluntad. Y finalmente, con el objeto de asegurar lo establecido en el inciso precedente, se revisará la resolución exenta número 375, que aprueba las recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme, de la Subsecretaría de Salud Pública, dictada el 22 de abril del 2021. Esto solo como propósito de complementar la presentación y efectos de que aún no es pública la ley de presupuestos completa, así que quería hacer presente eso nomás, presidente. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Le damos la palabra a la Contralora. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, en relación a la primera pregunta que ha planteado respecto de los medicamentos que no tienen aún su uso autorizado y sin embargo estarían siendo utilizados con un gasto público en las cifras que usted ha indicado, y si la Contraloría puede fiscalizar aquello o no, la Contraloría lo que le corresponde, de acuerdo a su normativa, es fiscalizar a su vez la labor de control que deben realizar otras instituciones públicas en la materia. En particular, el Instituto de Salud Pública debe realizar una fiscalización en esta materia. Y la Contraloría no puede tomar directamente esa fiscalización, pero sí ir a revisar si el ISP está cumpliendo su rol. De esa manera, fiscalizando el cumplimiento de los deberes de otras instituciones que tienen roles de control, nosotros hemos estado actuando en varias otras materias durante todo este año, fiscalizando al fiscalizador directo de la administración activa. A eso me quiero referir. Y esto está dentro de los planes, de acuerdo a la planificación que está en elaboración, está propuesto por la División de Fiscalización, todavía no está aprobado porque se termina de aprobar la siguiente semana la planificación nacional de la Contraloría para el siguiente año, pero sí está propuesto por la División de Fiscalización, particularmente por su Departamento de Salud. En lo que se refiere a las unidades de diversidad de los municipios o nombres similares, para ser bien sincera, yo creo que lo mejor es que frente a esta consulta específica de juridicidad de una actuación de un órgano público, nosotros pudiéramos pronunciarnos por escrito, porque como le señalaba hace un momento, la Contraloría tiene un impedimento para dictaminar si no es por escrito. Entonces, yo ahí le agradecería si ustedes así lo estiman y nos pudieran hacer esa consulta formalmente por escrito mediante oficio, nosotros podemos despachar esa consulta luego de todos los análisis y dándole la celeridad que requiere el caso. Y lo mismo respecto de la firma de ambos padres o bastaría la firma de uno de los padres para poder llevar adelante estos procedimientos. Esto porque tenemos que revisar lo que señala, tal como lo decía el colega, la nueva ley de presupuesto una vez que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional en esos puntos y ahí podemos responder con certeza sobre la materia. Primero agradecerle las tres respuestas. Por supuesto que nos interesa que dentro del plan de supervisión la Contraloría pueda solicitar al ISP mayor resguardo respecto de esta utilización de estos medicamentos, pero respecto de los municipios y en especial estos programas que se tienen de diversidad, vamos a hacer la consulta por escrito y vamos a enviar los antecedentes prontamente para que pueda respondernos por escrito, porque entendemos que así funciona la Contraloría. Lo mismo respecto a porque una cosa es que los padres, alguno tenga la tutela de los niños, pero es importante quedar claros respecto de que aún teniendo la tutela, si frente a una situación como esta, igual se requiere o no de la aprobación de ambos padres.
o al menos de uno, porque hemos tenido, digamos, algunos antecedentes que se han dado en donde no hay autorización, digamos, de los padres, pero se ha seguido interviniendo, al menos no hormonalmente, pero sí desde el punto de vista de la atención psicológica o psiquiátrica de los niños. Así que le damos las gracias, Contralora, vamos a hacer las consultas por escrito, no habiendo más consultas, podemos dejarle libertad de acción porque sé que tiene otras actividades ahora. Muchísimas gracias por su disposición y nos vemos pronto. La Contraloría es una institución muy importante para el Estado de Chile y esperamos que se siga fortaleciendo. Así que muchas gracias a nombre de toda la comisión. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo para cada uno de los senadores, senadoras y, por supuesto, a las autoridades que están ahí asistiendo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que tenga un muy buen día y una buena semana. No se preocupe. Hasta luego. Sí, el oficio, si es que no llega ningún otro senador, tendríamos que acordarlo en la próxima sesión. Vamos a solicitar más antecedentes también para enviarlo más completo, pero no creo que va a haber. Sí, nosotros le vamos a hacer llegar a la Secretaría más antecedentes porque... Sí, no, pero yo creo que es mejor pedirlo desde la comisión, acá. Sí, pero tenemos fe que llegue alguno de nuestros senadores antes de terminar la sesión. Continuamos con la biblioteca respecto también a una consulta que se hizo hace ya mucho tiempo respecto del reglamento vinculado a la ley, ¿cierto?, de cambio registral. Así que si no hay más observaciones, le damos la palabra a la biblioteca del Senado y las gracias también por el trabajo que han desarrollado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Presidenta, y por su intermedio a los integrantes de la comisión. Tal como lo ha señalado, hemos venido representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional a dar cuenta de dos informes que en su momento solicitó esta comisión de elaboración a la Biblioteca del Congreso, y en particular esta primera presentación dice relación con una solicitud que dirigió a comienzos de septiembre de este año la presidenta de la comisión a la biblioteca, solicitando un informe en donde se describiera, si puedes dar paso a la siguiente diapositiva, por favor, se describiera el programa de acompañamiento a la identidad de género, se pudiera señalar cuál era el marco legal y reglamentario en que este programa se estaba sustentando y que en especial se hiciera referencia a lo dispuesto por el artículo 23. La vamos a interrumpir un minuto, sí, no vamos a dar inicio. Sí, bueno, la senadora estaba en economía, así que en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bienvenida, pero ella no falla tampoco, pero lamentablemente sí, senador. Dejemos cerrado al tiro para que no se nos olvide el tema del... Hay dos oficios, porque la Contraloría, gracias, senador. La Contraloría ya expuso, hay dos consultas que se hicieron que después se las puedo explicar, que son muy importantes para esta comisión y vamos a solicitar los oficios correspondientes. Ella nos pidió que fuera por escrito, porque no nos puede responder si no es por escrito, así funciona el sistema. Ella hizo una exposición que va a estar en sus correos electrónicos, apenas la envíe la Contraloría, y en estos momentos está dando inicio la exposición en la Biblioteca del Senado. No, sí, fin de año es complejo y hay que estar en todas las comisiones, así que le agradecemos a los dos senadores que estén presentes. Adelante.
Muchísimas gracias, señora senadora. Estábamos iniciando la presentación y solo estábamos indicando que esta presentación tiene por objeto, la primera parte de la presentación, es dar cuenta de un informe que había solicitado la presidenta de esta comisión a la Biblioteca del Congreso, en donde solicitaba que se describiera el programa de acompañamiento a la identidad de género que se ha formulado desde el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social, señalar cuál era el marco legal y reglamentario en que se estaba sustentando este programa y en especial referir a los artículos 23 y 26 de la Ley 21.120 que reconoce y da protección a la identidad de género. La siguiente, por favor. En ese sentido, vamos a ir rápidamente con la primera parte. De alguna manera ya la Contralora ha dado los criterios muy generales, pero solo a modo de referencia y para tener una idea más general. La siguiente. En el año 2013 se presentó por una moción senatorial una iniciativa que tenía por objeto reconocer y dar protección al derecho a la identidad de género. Se tramitó durante 5 años ante el Congreso Nacional cuando en el mes de diciembre del año 2018 surge la Ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Y esta ley, en su artículo 26, señala ciertas materias que van a requerir de la dictación de un reglamento. ¿Y qué es lo que fundamenta y da origen a 2 reglamentos que surgen en el año 2019? El primero de ellos, de fecha 13 de agosto del año 2019, que emerge del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que va a reglamentar todo lo relativo al título tercero de esta Ley 21.120, que es relativo al procedimiento administrativo de rectificación de partidas de nacimiento ante el registro civil e identificación en todo lo relativo al sexo y nombre cuando es solicitado por una persona mayor de edad. Y el otro reglamento, que es donde centramos la atención, es el decreto número 3, que emana en agosto también del año 2019 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que está suscrito también por el Ministerio de Salud, y que lo que hace es establecer en particular las acciones mínimas que deben contemplar los programas de acompañamiento profesional a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 21.120. Precisar que la Ley 21.120, según lo dispuesto por su artículo 3º, transitorio, entró en vigencia hacia fines del año 2019 y que en el transcurso de estos años diversas normas de la ley han sufrido modificaciones en el año 2021 por la Ley 21.400 y en el año 2022 por la Ley número 21.515. Y además tener presente que en marzo del año 2022, además, se publicó la Ley 21.430, que está referida a las garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y esa norma, que se publicó en marzo del año 2022, su artículo 26 reconoce el derecho a la identidad de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, y al relatar en qué consiste este derecho, precisa en el inciso segundo, en su parte final, que en general también niños, niñas y adolescentes tienen derecho a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género conforme a la legislación vigente. La siguiente, por favor. Ahí ustedes pueden ver cómo se estructura en la actualidad la Ley 21.120 y si bien tiene un título segundo, tercero y cuarto que hace referencia en específico al procedimiento de rectificación de las partidas de nacimiento, sea que esto se solicite por un mayor de edad o por un menor de edad a partir de los 14 años, hay 2 apartados que son el título primero, que habla en términos genéricos del derecho a la identidad de género, y el título sexto, que refiere a otro tipo de disposiciones. Como ya lo dijo la Contralora, el objeto de la ley es regular procedimientos para acceder a la rectificación de partida de nacimiento de una persona en cuanto a su sexo y nombre ante el organismo administrativo judicial respectivo cuando la partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género.
A tales efectos, el legislador distinguió lo que es la identidad de género de la expresión de género y reconoce que el derecho a la identidad de género genera una garantía específica que se corresponde con este derecho a rectificar las partidas de nacimiento, el derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género en los instrumentos públicos y privados, así como en las imágenes y en otras bases en donde se encuentren estos, pero además reconoce que existen garantías asociadas al derecho a la identidad de género. Una de esas garantías es el reconocimiento y protección de la identidad y de la expresión de género. También la garantía relacionada con el derecho a ser reconocida esa persona e identificada conforme a su identidad y expresión de género en instrumentos públicos y privados, y también el derecho al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad y expresión de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible. Y luego, en el título sexto, hay otras disposiciones que ha contemplado el legislador que van más allá de la sola rectificación de partidas y que dicen relación con el artículo 23, con la posibilidad de diseñar programas de acompañamiento profesional en donde el legislador no habla de mayor o menor de 14 años, sino que señala o refiere a niño, niña y adolescente. En términos generales, el artículo 24, en donde se sanciona el uso malicioso de los documentos rectificados, los nuevos o los antiguos, que causen un daño a tercero, lo sanciona con una pena de presidio menor en su grado mínimo. El artículo 25, que prohíbe la discriminación arbitraria en razón de la identidad de género y remite al procedimiento establecido por la ley contra la discriminación, la ley 20.609, y el artículo 29, que modifica algunas normas de la ley 20.000, perdón, el artículo 26, que es el que hemos referido sobre las materias de reglamento. La siguiente, por favor. Ahora, como bien lo dijo también la Contralora, en el artículo 5 de la ley 21.120 se establecen principios que orientan este marco normativo y esos principios son, en primer lugar, el de no patologización, que ahí aparece descrito, el derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma y que en cierta medida viene a dar cuenta de este proceso de transformación hacia la consideración de la identidad de género como un tema de derechos humanos, ¿no? Ahí refería la Contralora a los principios de Yogyakarta. Y también está muy en relación este proceso de no patologización a las modificaciones que en su momento sufrió el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que antes consideraba todo lo relacionado con las incongruencias y la disforia de género como una patología, todo lo que era referido a los estaba dentro de los trastornos mentales, y también con la modificación que sufrió en el año 2019 la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud y Causas Conexas, que tiene la Organización Mundial de la Salud en el mismo sentido. La no discriminación arbitraria va muy en relación con la ley 20.609, confidencialidad con la ley de protección de los datos personales 19.628, a la cual habrá que incorporar ahora también su remisión a la ley 21.719, que fue publicada el pasado viernes y que modifica fuertemente la ley 19.628, la dignidad en el trato, el interés superior del niño y la autonomía progresiva, que de alguna manera dan cuenta de lineamientos y principios generales que ya se contienen en la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Chile es parte desde el año 1990. Ahora, en particular, el artículo 23 de la ley 21.120 hace referencia, en términos generales, a la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y con su nombre registral y el derecho de sus familias para acceder a programas de acompañamiento profesional, ¿no?
de manera que pueden acceder a dichos programas niños, niñas y adolescentes, no hay una distinción, cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, así como también sus propias familias. Estos programas, señala la ley, deben consistir en una orientación profesional multidisciplinaria que incluye acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, cuyo objeto es otorgar herramientas que permitan el desarrollo integral del niño, niña o adolescente de acuerdo con su identidad de género. Habla también de la posibilidad de que estos programas de acompañamiento lo puedan otorgar tanto organismos del Estado como organismos sin fines de lucro que estén acreditados ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Señala que un reglamento, y tal como lo señalamos anteriormente respecto al artículo 26, un reglamento que debe ser diseñado por el Ministerio de Desarrollo Social con acuerdo del Ministerio de Salud, debe establecer cuáles son las acciones mínimas que incorpora este programa, los requisitos, la vigencia y acreditación de estas personas jurídicas sin fines de lucro que pueden prestar estos servicios y cualquier otra materia necesaria para la aplicación de este programa. La siguiente, por favor. Y es eso lo que justifica el surgimiento del decreto número 3 del año 2019, donde pueden ver ustedes cómo se encuentra estructurado hoy en día, establece principios rectores que en la misma idea de la ley son recogidos por otras normas vigentes en nuestro marco o nuestro ordenamiento jurídico y además tienen estrecha relación con los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y respecto de las acciones mínimas de los programas de apoyo o de acompañamiento profesional, se señalan como acción mínima la acogida y la contención, la orientación sobre los recursos de apoyo con que cuenta esa familia y el niño, la evaluación psicosocial, visitas domiciliarias, consultas con psicólogos, intervención familiar, acompañamiento en la toma de decisiones difíciles y seguimiento. La siguiente, por favor. Nos vamos a referir entonces al soporte técnico, ¿no es cierto?, que tiene este programa de acompañamiento a la identidad de género. Y en este caso vemos por una parte, no me voy a detener, ¿no es cierto?, en la Ley 21.120, luego en este Decreto 3, sino más bien en dos herramientas, una que es las recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme del Ministerio de Salud y respaldado por el Ministerio de Desarrollo Social del año 2021 y las orientaciones técnicas para la implementación del acompañamiento psicosocial a la identidad de género para la red de salud pública chilena, redactadas por el Ministerio de Salud. Lo importante en este caso es comprender que existe, o a partir de la Ley 21.120, surgen diversos instrumentos normativos de distinta naturaleza y alcance. Vamos a la siguiente, por favor. En este caso, como señalaba Blanca, lo importante de la Ley 21.120 dice relación con el artículo 23, que establece la necesidad de crear programas de acompañamiento profesional, el artículo 26, que se refiere a las materias de reglamento, y por último, el artículo 2 de las disposiciones transitorias, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el plazo que se genera para la creación de dicho reglamento. La siguiente. En el caso del decreto número 3, está compuesto por 3 títulos fundamentales. El primero, que dice relación con las disposiciones generales, donde habla de los sujetos de atención, de los programas de acompañamiento, los que ya también se refirió la Contralora y mi compañera. Habla de la voluntariedad, ¿no es cierto?, del acceso a este tipo de programas de acompañamiento y a su salida, y también se refiere a los programas que están referidos en la ley. Respecto de las prestaciones mínimas, habla de las acciones que ya fueron señaladas, también habla o se refiere a la posibilidad de solicitar informes, detalla los contenidos de esos informes de la intervención psicosocial y, por último, se refiere en las prestaciones mínimas a las reclamaciones, a las posibles reclamaciones respecto de una negación injustificada o una dilación respecto de los informes. Por último, en el título 3, este decreto aborda la situación de las personas jurídicas que pueden acreditarse para convertirse en prestadores,
y describe en detalle el trámite de solicitud y de procedimiento de acreditación, la cancelación a la vigencia de esa acreditación y también los procedimientos de reclamación. Vamos entonces a el primer documento técnico, que son las recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños y niñas y adolescentes. Este es presentado por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud y aprobado por la Resolución Exenta 375 de abril de 2001. Es presentado por la doctora Paula Daza, en ese momento subsecretaria, y tiene como objetivo entregar las recomendaciones técnicas a todos los equipos de la red de salud pública y privada, incluyendo a las personas jurídicas sin fines de lucro que han sido acreditadas, para poder implementar este programa de acompañamiento. En este caso, estas recomendaciones incluyen un marco teórico y conceptual, ¿no es cierto?, que dice relación, por una parte, con el enfoque de derechos, con el enfoque del curso de la vida, con el enfoque de género y también con el enfoque de diversidad sexual. Respecto del marco normativo y conceptual, hace relación, ¿no es cierto?, a la Ley de Identidad de Género, a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, y también a la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Respecto del acompañamiento profesional, en este caso presenta detalladamente las etapas del desarrollo psicosexual de los niños, define incluso el desarrollo de la identidad de género por cada etapa, hace una distinción entre el desarrollo de los niños de 1 a 4 años, luego de 5 a 10 años y por último de 10 a 18 años. Se refiere al modelo afirmativo de género, que es la aproximación, ¿no es cierto?, de contenido que tiene esta intervención, y también al trato digno y no discriminatorio en la atención. Las páginas que están allí señaladas son las del informe que les entregó la biblioteca. Por último, respecto del programa de acompañamiento, esta recomendación avanza en términos de definir objetivos y caracterización, cuáles son las eventuales puertas de entrada para el programa de acompañamiento, cuáles son las condiciones de acceso, el tipo de prestaciones, y hace una primera distinción que no está resuelta o declarada explícitamente por edad, pero sí hace una distinción entre la intervención dirigida a la infancia y la intervención dirigida a adolescentes. Continuamos. Luego, el 2023, aparece la orientación técnica para la implementación del acompañamiento psicosocial y la identidad de género para niños, niñas y adolescentes en la red de salud pública chilena, que está presentada por las subsecretarías de salud pública y redes asistenciales del Ministerio de Salud, y en este caso busca contribuir a que los niños, niñas y adolescentes, ahora sí aparece el rango etario de 3 a 17 años, cuya identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer, reduzcan su exposición a factores de riesgo que puedan afectar su desarrollo integral. En este caso, los objetivos y fundamentos son similares al documento anterior. Se refiere en materia de fundamentos a la diversidad de las identidades de género, a lo que es la experiencia o la vivencia de disconformidad de género. Menciona una situación interesante o un concepto, ¿no es cierto?, que se aborda, que es el estrés de minoría, como un fenómeno que viven las personas, ¿no es cierto?, de la diversidad sexual, un fenómeno único, particularmente dañino, que expone a las personas de la diversidad sexual a una situación de mayor vulnerabilidad. En tercer lugar, también es interesante reconocer que ese marco teórico y conceptual en este caso se articula con el modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria del Ministerio de Salud. Por lo tanto, detalla cómo se expresa este programa en los espacios y en los objetivos de la red pública de salud. Y por último, también entrega un conjunto de herramientas, una batería de herramientas que dicen relación con fichas técnicas de intervención, con fichas de registro, de evaluación, de capacitación, de asesoría técnica, entre otras cosas. La siguiente. Respecto de información que nos pareció importante destacar de la Comisión Especial Investigadora, a la que también acompañamos,
información entregada por el Ministerio de Salud. En primer lugar, ¿no es cierto?, esta es información que fue entregada hasta agosto del año 2024, entregada por la ministra Jimena Aguilera y luego respaldada en los oficios respectivos del Ministerio de Salud en el contexto de la comisión investigadora. Se señala que entre abril del 2023 y agosto del 2024 ingresaron a este programa de acompañamiento 2.594 niños, niñas y adolescentes, 2.547 adolescentes y 47 niños, registrados en los 37 hospitales de todos los servicios de salud del país que presentan este programa. Además, es importante señalar, de acuerdo a lo que indicó la ministra, el 99% de estos niños, niñas y adolescentes asiste al programa acompañado de un adulto, ¿no? Y solamente un 1% asiste sin compañía de adultos y en este caso ninguno de los niños, niñas que asisten sin compañía adulta es menor de 10 años. Por último, la comisión investigadora celebró 13 sesiones entre agosto y noviembre del año 2024. El 9 de diciembre emitió su informe final, que aún no ha sido votado por la sala. Entendemos que eso debiese ocurrir el 18 de este mes. Dejamos, por supuesto, a disposición de la comisión el informe 31, que ya fue entregado. También creemos que es importante señalar el informe número 30, que fue el que entregó la Biblioteca del Congreso Nacional a la Comisión Especial Investigadora y que contiene un detalle, un análisis detallado del marco normativo y también todas las políticas públicas del Estado de Chile dirigidas a personas trans y género no conforme. Sí, si quiere tomar la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, reiterar los agradecimientos a la Comisión por la invitación y saludar por su intermedio a la senadora Carvajal, al senador Sandón. En mi caso, voy a hacer de manera muy breve una presentación que da cuenta de la evolución de los recursos asignados al programa de acompañamiento de género, la ley de presupuesto, tanto los montos asignados como su ejecución y bueno, los cambios que ha habido a nivel de glosas, ítems y asignaciones, muchos de ellos vinculados, ¿no es cierto?, a toda esta reclasificación de gastos y ajuste de gastos que se hizo el año 2023 como por recomendación de la Comisión Asesora Ministerial para mejorar la calidad del gasto público. Entonces, vamos a la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, esta tabla refleja los recursos asociados al programa de apoyo a la identidad de género. El año 2021 el programa fue incorporado al proceso de formulación presupuestario y los recursos fueron canalizados a través de la Subsecretaría de la Niñez. Ahí estos recursos se distribuyeron en grandes subtítulos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el subtítulo 21, el subtítulo 22 de bienes y servicios y el subtítulo 24 de transferencias al sector privado. Dado que la canalización de esos recursos, ¿no es cierto?, fueron en estos grandes subtítulos de la Subsecretaría de la Niñez, bueno, no es posible hacer un seguimiento de esos recursos, puesto que no estaban todavía formalizados en una asignación particular, digamos. El año 2022 los recursos ya fueron consolidados, ¿no es cierto?, en una asignación, la denominada asignación 112, y en este caso estaban contenidos en la partida 21, ¿no?, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dentro del programa Subsecretaría de la Niñez y subtítulo 24, que son las transferencias corrientes a otras entidades públicas. Tal como ustedes pueden ver, bueno, está la evolución acá desde los montos nominales y después la conversión, ¿no es cierto?, a moneda real, y uno puede ver que en general, bueno, hay bastante estabilidad en términos de que el programa en moneda real, ¿no es cierto?, supera todos los años los 1.000 millones de pesos en términos de la asignación presupuestaria. En términos de ejecución, lo que pudimos o lo que está disponible en términos de información, ¿no es cierto?, de la ejecución del año 22, que alcanzó un 96,8%. Para el año 2023 no hay ejecución de recursos y lo mismo para este año 2024, por lo menos la información actualizada de octubre, que es la que va liberando IPRES, indica un 0% de ejecución a ese mes, digamos. No puedo
Eso es muy raro. ¿Tiene esto es real o no hay información? Porque es como extraño que no haya ejecución cuando nosotros hemos tenido relatado aquí de gente que va al programa, entonces no se entiende. Sí, por supuesto. Presidenta, la forma en que está presentado este programa en el proyecto de ley, o sea, en la ley de presupuesto, es con transferencias consolidables radicadas de la Subsecretaría de la Niñez que se transfieren al Ministerio de Salud. Sin embargo, el programa se desarrolla por funcionarios del Ministerio de Salud, de los servicios de salud y en el fondo todas las entidades relacionadas, y es financiada en general por el presupuesto de salud. Y este presupuesto complementa, en las veces que ha sido necesario, los recursos para poder financiar este programa en salud. Sin embargo, en el año 23 y durante el año 24, Salud nos ha comunicado que cuenta con los recursos suficientes para poder desarrollar este programa con la dotación que tiene, dado que es con cargo a subtítulo 21 en general, que son profesionales de los servicios de salud. Y esa es la explicación de esto. Sin embargo, para el 2025, en virtud de que nosotros veíamos que se observaba esta situación de que Salud no recibía los recursos, modificamos y ya dejó de ser una transferencia consolidable y pasó a ser un presupuesto de la Subsecretaría de la Niñez para que nosotros también podamos contribuir al desarrollo de este programa y también con las reglas que se definieron en la ley de presupuesto. Eso, Presidenta. Le agradezco la explicación. Disculpe la interrupción. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está un resumen. También en la minuta que acompañamos, nosotros hay mayor detalle respecto a la ubicación del programa dentro de la partida presupuestaria Ministerio de Desarrollo Social. Es importante destacar que ya del año 2024 los recursos para este programa están contenidos en la partida 21, en lo que se refiere al subtítulo 24, transferencias corrientes, al Gobierno Central, y se mantiene la asignación 112. Tal como lo planteó el asesor en su momento, durante la votación del proyecto de ley 2025, la sala de la Cámara de Diputados dejó sin financiamiento el programa, pero posteriormente el Senado repuso los recursos con una aprobación de 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Durante el segundo trámite en la sala, el Ejecutivo incluyó una indicación que fue la que detalló el señor asesor, digamos, y ya en tercer trámite la sala de la Cámara aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley de presupuesto 2021. Así que esa indicación debería estar incluida ya en la ley que se publicó recientemente, digamos. La siguiente, por favor. Perdone, va a pedir la palabra la senadora Carvajal. Sí, disculpe Sí, una segunda interrupción, pero al punto, digamos, que tiene que ver con la indicación que fue el compromiso que se adquirió en la sala del Senado a propósito de la votación. Eso, como bien dice acá nuestro asesor de la biblioteca, está contenida. ¿Y cómo quedó finalmente? Porque la verdad es que uno no... Para ver. Presidenta, y por intermedio de la senadora Carvajal, efectivamente la indicación se ingresó durante el trámite, de hecho se esperó a su ingreso para la votación de la partida del Ministerio, y hace unos minutos di lectura, pero si Cecilio estima pertinente puedo volver a dar lectura de cómo quedó esta glosa para efectos de... Perfecto. La glosa que se acordó en la sala del Senado estipula lo siguiente: deberá garantizarse la autorización de los padres, madres o representantes legales para la participación en dicho programa en el caso de niños, niñas menores de 14 años. Constituirá una vulneración grave al principio de probidad ejercer coacción, amenazas, presión indebida o cualquier forma de intimidación sobre los padres, madres o representantes legales de los niños, niñas o adolescentes involucrados con el fin de que accedan a autorizar participación en contra de su voluntad. Con el objeto de asegurar lo establecido en el inciso precedente, se revisará la resolución exenta número 375 que aprueba las recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes transgénero no conforme de la Subsecretaría de Salud Pública el 22 de abril del 2021. Esa fue la forma que quedó. Muchas gracias, Presidenta. Perdone. Gracias, senadora. Bueno, para ir terminando, finalmente, tal como se planteó, ¿no es cierto?, en el caso del proyecto 2025 se mantiene la asignación 112, que es el programa de apoyo a la identidad de género, que tiene asignado 1.085 millones, y no hay glosa asociada. En algún momento, en los años 22 y 23, sí había glosa asociada, pero en este caso ya es una asignación, ¿no es cierto?, donde se transfieren directamente los recursos y donde, bueno, se incorporó esta glosa que fue la que se detalló hace un momento.
Eso es todo cuanto tengo para informar. Muchas gracias. Yo le agradezco a todos porque esto es bastante detallado. Tengo unas consultas que aparecieron también y aprovechando que ustedes están acá, hicieron una larga y detallada revisión de todo. En la página 71 de las recomendaciones, tengo una consulta. ¿Se enmarca dentro de la ley que el PAI dirigido a niños desde los 3 años pueda entregar información y derivar a tratamiento hormonal o quirúrgico? Esa es una pregunta, porque hay recomendaciones que se hacen, que yo las tengo acá en un documento, y también en la 92 se ajusta a la ley 21.120 que los funcionarios del PAI puedan denunciar a los padres que se oponen. Está, incluso lo tengo marcado, que se sugiere que deberá cualquier práctica que constituya vulneración a los derechos de los niños y adolescentes en caso de contratarse, iniciar un proceso de denuncia o solicitud de medida de protección judicial correspondiente. Eso está, son dos recomendaciones, una en la página 71 y otra en la 92, entendiendo que el PAIC se trabaja desde los 3 años. ¿Ustedes vieron eso en las recomendaciones en el documento de recomendaciones o no es un detalle que no se observó? Me voy a referir a la primera parte de la pregunta. Yo creo que tú puedes referirte a la segunda, ¿no? La descripción del PAI establece, ¿no es cierto?, que es un programa de acompañamiento estrictamente de carácter psicosocial. Por lo tanto, no hay en ninguna parte ninguna declaración explícita respecto a la posibilidad de incorporar hormonoterapias o cirugías, ¿no? Sin embargo, las duplas psicosociales sí pueden generar derivaciones hacia los programas de ginecología, endocrinología dentro del mismo sistema y salud mental. Por lo tanto, ¿lo incorpora el programa? No. La dupla psicosocial puede derivar si es que los niños, niñas o adolescentes y sus familias requieren, ¿no es cierto?, esa información o ese tipo de atención, pueden ser derivados desde allí, dentro de la red de salud pública. Sí pueden hacerlo. Le agradezco muchísimo la respuesta y esperamos la segunda respuesta y ahí le damos la palabra a la senadora. El ingreso al programa, siguiendo la línea de la misma ley 21.120, el artículo quinto del decreto 3 del Ministerio de Desarrollo Social indica el acceso voluntario a los programas de acompañamiento profesional, la decisión de acceder a los programas de acompañamiento profesional, así como la de participar de las diversas acciones que estos comprenden, será siempre voluntaria. El acompañamiento profesional solo podrá otorgarse en la medida que sea solicitado por el niño, niña o adolescente de acuerdo a su edad y grado de madurez o su familia. Para estos efectos se requerirá el consentimiento de cada uno de los sujetos de atención de forma separada. En ningún caso el niño, niña o adolescente accederá al programa de acompañamiento profesional si es que manifiesta su oposición al mismo. La voluntad del niño, niña o adolescente de participar en el programa deberá ser informada a su representante legal. Si el niño, niña o adolescente tuviere más de uno, solo se informará al que dicho niña, niña o adolescente señale. Bueno, consideraciones, documentos oficiales, dice claramente especial atención se deberá prestar a cualquier práctica que constituya vulneración a los derechos de él o la adolescente en caso de que constatarse inicia proceso de denuncia o solicitud de medida de protección judicial correspondiente. Ahora, en la otra recomendación de la página 71 dice claramente lo que indica la profesional respecto a las recomendaciones que puede hacer efectivamente la dupla psicosocial en torno a la derivación médica del niño. Entendiendo, ahora yo voy a darle la palabra a la senadora, después voy a hacer algunos comentarios respecto de esto. Le damos la palabra, senadora. Gracias, presidenta. La verdad es que este es un tema que reviste bastante importancia y que a mi juicio, a propósito de los informes que nos ha dado la Biblioteca del Senado, dejan una suerte de desconcierto. Lo digo y lo señalo de esta manera
porque no hay certeza respecto a qué alcance tiene lo contenido en las propias normas, particularmente cuando se habla de voluntariedad. Uno no logra descifrar si esa voluntariedad pasa efectivamente por el menor o pasa por la voluntad de los padres. Creo que ahí hay una definición imprecisa que, no sé, merecería de pronto revisar. Entiendo que hoy día hay un reparo a aquello que fue discusión en la sala del Senado a propósito de los recursos, es decir, pues que quede claramente establecido que esto no puede ser sin la autorización. Ahí ya entendemos que la autorización acarrea la voluntad explícita. Pero por otro lado se genera una suerte de excesiva, creo yo, definición respecto a lo que es el acompañamiento. O sea, por un lado puede haber un acompañamiento, pero por otro lado hay una derivación que yo no la entiendo como acompañamiento, sino como una propuesta, comillas, de trato distinto, para no decir tratamiento y no entrar en los derechos del niño que tiene que ver con mirar esto como una patología. Entonces, creo que ahí, obviamente, a propósito del informe que da los profesionales de la biblioteca, no me queda suficientemente claro, digamos, si esa definición está determinada o está precisada. Entonces creo que eso, como derivada, pienso yo, debe estar interpretada de una manera más precisa por la norma que hoy día entra en vigencia, para evitar futuras confusiones. Porque creo que es muy importante, sobre todo cuando decimos es la dupla psicosocial, que en definitiva puede proponer que se genere un tratamiento, por ejemplo, hormonal. Pero no sé si el alcance llega a tanto. Y no sé si el silencio administrativo, el decir a alguien para poder no requerir o negarse a ese tratamiento una vez derivado de la propuesta de la dupla psicosocial, que entendía dentro del acompañamiento tendría esa competencia, yo me pudiera oponer de manera solo explícita. Porque al no decir nada, yo entiendo que hay una suerte de silencio administrativo que se genera a propósito de esa condición. Entonces creo que es interesante que esas definiciones y ese marco o ese alcance sea a lo mejor derivado, o sea, sea definido. Yo aquí hay muchos organismos que intervienen, está Salud, está el Ministerio de Desarrollo Social y el otro que es la Defensoría de la Subsecretaría de la Niñez. Entonces creo que aquí hay como ese elemento, a mí me gustaría, y lo dejo como manera de propuesta, que sea claramente definido por los organismos competentes, de tal manera que nos sirviera a futuro de una respuesta clara y precisa respecto a este tema, sobre todo cuando se trata de menores, sin perjuicio que me acaba de comentar la presidenta, de que ya la Contralora había anunciado que entendiéndose un proceso entre 14 y 18 años, debiera aún mirarse, porque entiendo que antes de los 18 no podría haber una voluntad explícita de un menor, sí, por sí, digamos, sin necesidad de una autorización. Sí. Y ahí yo creo que entra otro tema más, y lo dejo planteado. Yo solamente porque nos queda un punto que yo le pediría a los senadores que por lo delicado del tema se queden unos minutos, con eso vamos a ir cerrando. Primero, los oficios. Lo segundo es que a mí me queda la impresión, primero que la dupla psicosocial tiene atribuciones bastante grandes respecto de tomar decisiones, que seguimos pensando que esto, o sea, yo sigo pensando que no hay ninguna, digamos, claridad técnica real que algunos de estos tratamientos sean efectivos o no generen otros problemas secundarios en niños tan pequeños. O sea, estadísticamente todavía no hay estudios que permitan definir claramente que estas políticas públicas no vayan a hacer un daño tremendo a los niños. Quiero ser súper franca, y esto no es ideología, es ciencia nomás. O sea, estamos experimentando con los niños y eso nadie me lo saca de la cabeza porque no he leído ningún documento técnico, científico que diga lo contrario. Y yo creo que la ley y sobre todo los reglamentos avanzaron a pasos agigantados respecto de las leyes originales y se fueron mezclando también temas con los derechos de los niños, focalizando muchos de estos derechos que tienen muchos derechos que hoy día estamos vulnerando en este país, muchísimo, solamente en un tema de identidad de género, pensando que los problemas psiquiátricos o psicológicos de un niño pasan necesariamente por un enfoque afirmativo que dice que como tiene una depresión, entonces tiene disforia de género, o como se llamaba antes, discúlpenme que yo soy más antigua, hoy día, ¿cierto?, tiene un problema de género o tiene un problema de identidad sexual, cuando efectivamente puede ser, pero pueden ser muchos otros factores.
Tenemos hoy día un déficit gigantesco de psiquiatras infantiles, de psicólogos en este país, pero gastamos dinero en temas de hormonización que sigo pensando que hoy día Chile no tiene ningún estudio local que permita decir que lo que estamos haciendo está bien. Y cuando quizás nos demos cuenta que es un error, va a ser demasiado tarde, como siempre. Yo creo que hay que hacer un análisis más jurídico, como dice la senadora Loreto Carvajal, respecto a cómo se ha ido dando esto. Muchas veces los senadores no estamos en todo, no tenemos esa mirada fina de poder ver que un artículo de una ley puede abrir un escenario al cual yo creo que nunca previmos cuando se trabajó el tema de cambio registral. O sea, del cambio registral a esto hay un mundo de distancia y en muy poco tiempo. Y los reglamentos han hecho que esto ya sea una práctica incluso de los municipios, de departamentos municipales vinculados a fundaciones, que además no tienen ninguna supervisión. No sabemos lo que pasa tampoco con el mundo privado. Aquí se nos ha informado solo lo público. Entonces yo creo que realmente el experimento es de una complejidad y responsabilidad, sinceramente, de toda la sociedad respecto a un tema tan delicado como este. Yo les voy a pedir que escuchemos después a estas madres que quieren en forma privada, sí, porque van a tener que retirarse los asesores nuestros, pero sí le pedimos al Ejecutivo pueda mantenerse. Pero le damos la palabra y cerramos con eso. Gracias. Solo un punto que no lo trató la biblioteca, pero yo entiendo y me puedo aventurar a que no está contemplado y que tiene que ver con la posibilidad de revertir procesos o de sancionar a aquellos que fueran equívocos, acciones que contemple la ley a propósito de, por ejemplo, haber recibido un tratamiento que no era para la persona o para el niño adecuado. Me imagino que no lo contempla. Y creo que eso es un elemento muy importante, porque pudiera generarse alguna condición derivada de este tratamiento que acarree alguna afección, alguna consecuencia que no era la esperada o que no fue afortunada a la hora de derivarse, que permita, obviamente, perseguir responsabilidades. Y si eso no está, creo que es interesante, a propósito de lo que se contempla, que haya mecanismos, comillas, reparación u otras, en lo que se pueda, que estén contemplados también en los decretos, porque, como bien dice, yo tampoco pretendo aventurarme, pero así como hay tratamientos o hay derivaciones afortunadas, las hay también muy desafortunadas. Y en ese contexto nada se dice, digamos. Entonces, creo que eso es un elemento relevante que a mí me gustaría plantear y obviamente ver si es que se contempló, no había manera o no está contemplado en la ley, salvo las acciones, obviamente, propias de cualquier persona afectada que en materia civil pueda alegar, digamos, en tribunal. Eso. Solamente un comentario que se va a hacer mucho más explícito cuando escuchemos los senadores a las personas. Cuando uno tiene un niño con problemas psicológicos, psiquiátricos, han llegado familias a esta oficina mía, en donde te dicen, mira, si una dupla psicosocial te dice un hijo trans o un hijo muerto, ¿qué decides tú? O sea, ese es el tema que hay de profundidad en la práctica, porque estos son palabras, son decretos, son normativas, pero al final del día esto apunta a lo más sensible de la familia, de la humanidad, que tiene que ver con la vida. Entonces es un tema muy complejo que hay que pedir harta sabiduría para poder manejarlo, pero creo que hay que hacer algunos ajustes a la norma que nosotros debiéramos como comisión. No importa que si seguimos el otro año o no todos, pero los que nos interesa el tema pudiéramos profundizar un poco cómo hacemos mejora. No podemos dejar esto así. Algo hay que hacer y la invitación es a eso. Aquí hay los 3 senadores, estamos siempre presentes, muy preocupados, y los que no están también, pudiéramos ver cómo podemos hacer alguna propuesta al Ejecutivo para el próximo año, a ajustar un poco esto de tal manera de mejorarlo. Si a fin de cuentas nosotros no tenemos ningún problema con el tema de identidad de género. Efectivamente hay niños y adolescentes y adultos que tienen un gran problema y esto mejora su vida, pero que esto no sea como la solución y la panacea de la salud mental de Chile.
No todos tienen el mismo problema, ese es el asunto. Así que hay una última consulta que tiene que ver con el tema de la cantidad de recursos que se destinaron al tema de hormonización. No sé si eso lo tiene claro el Ejecutivo o una pregunta de mucho detalle y la podemos dejar para otro día. ¿Un plan de acompañamiento para los padres? Presidenta, nosotros en este momento no tengo disponible esa información, pero vamos a hablar con el para informarnos si es que tienen esa información. Ya, entonces se lo agradezco agregado. mucho, les agradezco a todos la presencia. La biblioteca hace un trabajo extraordinario, o sea, nos hizo una historia completa, incluido el tema de infancia, está todo perfecto. Nosotros somos los que tenemos que analizar ahora, porque esa no es labor de la biblioteca, lo tengo claro, el cómo a partir de estas leyes que se fueron en todos los gobiernos, aquí no hay un tema político, eso me queda muy claro, sino más bien un tema de que se fue avanzando y en los ministerios cada uno hizo lo que consideró, y ahí es cuando pasa que uno dice en algún minuto, ¿era el espíritu de la ley todo lo que se ha avanzado en esto? No lo sé, quedará para la historia, pero hoy día le voy a pedir a la Secretaría, para terminar, nos indique cuál es el procedimiento a seguir con lo último que queda de la comisión. Presidenta, para seguir analizando este tema, solicitan audiencia a la señora. Para continuar analizando este tema, solicitaron audiencia a las señoras Paula Leal y Débora Ventura, y tengo entendido que usted va a decretar secreta la sesión. Eso significa que se para la grabación y queda solamente los senadores y el personal que está juramentado, el resto tiene que retirarse. Le agradecemos mucho a todos, nos disculpan, pero a solicitud de las Mari por lo delicado del tema, hemos preferido descalarar la secreta. Gracias. Muy bien.